Bueno, dentro de todo, acordarse de la escala de fotoenvejecimiento de Glogau, que generalmente lo utilizamos en paralelo con la clasificación de fototipo de piel de Fitzpatrick, ¿no? Entre los dos tratamos de sacar. ¿Ya? Bueno, la intención de todo esto es verse más joven, definitivo, bajo todo punto de vista. Ya, con esto tenemos la toxina botulínica, ¿no? Dentro de la historia de la toxina botulínica, nuestro Justinus Kerner identificó que había un elemento que podía estar contaminando las comidas en mal estado y que podía estar produciendo las contracciones, la relajación de los diferentes músculos y poder estando matando a la gente. Ya en 1985, que fue lo que pasó, hubo una epidemia de botulismo. ¿Qué pasó con esa epidemia de botulismo? Fue cuando se empezaron a hacer las conservas enlatadas, especialmente las salchichas enlatadas. Con las salchichas enlatadas empezaron a las famosas exportaciones, ¿no? De América, de Europa, América o América de Europa. ¿Qué pasaba en ese tiempo de periodo de viaje? Lo que pasaba es que el contacto directo de un contenido salado, teníamos las salchichas saladas, con el metal, la lata, hacía oxidación y las pocas bacterias que podían estar presentes en el Clostridium se empezaban a reproducir en forma bastante fuerte, un crecimiento muy rápido, y empezaban a producir toxinas. Entonces la persona que consumía ese producto se contagiaba de botulismo y generalmente era casi mortal. Ya cuando se descubrió la toxina, se descubrió el porqué, se descubrió para qué, ¿qué fue lo que sucedió? Se hizo una modificación en la fabricación de este tipo de enlatados. Por eso ustedes van a ver en todos los enlatados una lámina de barniz. Ustedes cuando vean la parte interna de los enlatados, una lámina de barniz que evitaba el contacto del líquido con el metal propiamente dicho, y eso que nos producía que no haya una sobrepoblación de estos famosos Clostridium botulinum. Y esto nos ayudó bastante a controlar esta bendita epidemia. Por eso es que en muchas ocasiones se les indica, se les recomienda, se les pide que cuando encuentren un enlatado roto o abollado, sea descartado y que no sea utilizado, porque cabe la posibilidad de que ese abollamiento haya producido una pequeña grieta en ese barnizado y que produzca un daño o una sobrepoblación de este famoso Clostridium. ¿Ya? Entonces experimentalmente ya empezó a utilizarse ya cuando empiezan a encontrar el desarrollo científico en 1940, pero ya empezó a aplicarse en 1980 en la parte ocular. Y después ya empezaron a pensar si inhiben esto, se dieron cuenta de muchas arrugas. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió cuando un paciente con blefaroespasmo. ¿Qué es el blefaroespasmo? No, blefaroespasmo es un parpadeo no controlado del párpado, ¿no? Muchos dicen, casi todos acá estoy seguro que han tenido un cierto grado de blefaroespasmo cuando están estresados antes del examen y sienten que esto se les mueve ligeramente. Eso es un blefaroespasmo mínimo, pero un blefaroespasmo ya clínicamente evidente es cuando esto se les cierra el párpado. Hacen esto. Este es el blefaroespasmo. Entonces, en estas personas que tenían blefaroespasmo, no me acuerdo ahorita, unos oftalmólogos le aplicaron y se dieron cuenta que no solo les cambió el blefaroespasmo, sino que les alisó la frente. Y ya, en esos pequeños errores es cuando uno se da cuenta de los grandes descubrimientos, ¿no? Y dijeron, arrugas, y empezaron a aplicarlo primero en zona frente y empezaron ya a ver toda la forma de aplicación. ¿Correcto? El video me parece que ha sido bastante explícito, ¿no? Me parece que no les ha dado muchas dudas de cómo actúa, ¿no? Pero cuando se inyecta la toxina, ¿qué es lo que hace? Tiene dos partes, parte pesada y cadena ligera. La cadena pesada, ¿qué hace? Que entre a la célula. Y la cadena ligera es la que destruye los snaps para que pueda liberarse la acetilcolina, ¿correcto? Más o menos. Ya, la acción
entiendan bien esta parte, la acción de la toxina botulínica es irreversible. La acción, o sea, la destrucción es irreversible. Por eso es que tienen que pasar 3 a 4 meses, bueno, esperamos hasta 8 meses, para que se vuelva a reconstruir, a formar nuevos sistemas de conexión para la liberación de acetilcolina. No es que los antiguos se empiezan a reparar, no. Lo que pasa es que se forman nuevos sistemas. Entonces la acción de la toxina botulínica es irreversible. Pero el daño de la toxina botulínica es irreversible. Pero su efecto es reversible. ¿Correcto? ¿Me entendieron el por qué es irreversible en una parte e irreversible en otra parte? ¿No? ¿Ya? Porque ya el organismo empieza a reconstruir nuevas sinapsis para la síntesis, para la acción de la acetilcolina. ¿Correcto? Continuamos con acá. Con esto, ya, acuérdense muy bien de esta parte de efecto, empieza a ser dentro de las primeras 24 a 72 horas. Por eso es muy importante que decirle al paciente, si le ponemos toxina botulínica, decirle, por si acaso recién en 24 a 72 horas va a hacer efecto. Porque algunos pacientes te llaman al día siguiente, doctor, estoy igual, sigo igual. Y le dices, pero recién en 2 días, 3 días va a hacer efecto. No, es que doctor, hoy día tengo mi compromiso. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya? Correcto, entonces aclararle bien eso al paciente. Y generalmente yo lo cito al paciente a las 2 semanas. ¿Por qué lo cito a las 2 semanas? Tomando en cuenta que los 14 días es donde se ve el máximo efecto. Entonces ahí es donde veo si que tengo que aplicarle algún tipo de retoque en alguna parte de la zona a tratar. Por eso es que el máximo efecto es a las 2 semanas, por eso es que lo cito en 2 semanas. ¿Correcto? Ahora, en esta parte de recuperación, ahí sí discrepo un poco. Acá te dice de 3 a 4 semanas. Generalmente, de 3 a 4 meses. Generalmente le damos la opción de en 6 meses se recupera. Máximo 8 meses. No hay que darle más expectativas, porque si no el paciente se va a quejar, se va a decir, me has puesto una toxina que dura menos. ¿Ya? Entonces a todo paciente se le dice generalmente como periodo promedio de duración 6 meses. Y cada 6 meses hay que volverse a aplicar la toxina. ¿Correcto? Un segundito, disculpe. ¿Aló? ¿Están claras? ¿Qué pasó, bebé? Pues ya que sabía. Termina la clase. Entonces, acá tenemos más que las contraindicaciones, son muy, pero muy raras. Muy raras. Eso sí, la principal contraindicación es miastenia gravis o síndromes parecidos a una miastenia gravis. ¿Correcto? Y las coagulopatías también son medio relativo, porque en pacientes que sufren coagulopatías leves le ponemos y no hay mayor problema. Pero si están tomando ¿cómo se llama? Anticoagulantes, sí, no deben usar ese tipo de inyecciones. Bueno, ningún tipo de inyección se debe usar en pacientes que usan anticoagulantes, ¿no? Y esto es muy importante, decirle las reales expectativas al paciente. Lastimosamente hay muchos que por ganar al paciente le dicen 1000 cosas y después no tenemos el detalle que el paciente se siente totalmente insatisfecho. Los efectos secundarios, el peor, porque ya no se considera efecto secundario, se considera complicación. ¿Cuál es? La ptosis palpebral. Esa es una complicación, no es un efecto secundario. La ptosis palpebral. Lo demás, bueno, pero la ptosis palpebral sí es una complicación. ¿Y en qué consiste esa complicación? Es un desastre. Porque muchos pacientes se colocan la toxina botulínica para verse mejor, porque generalmente en muchas ocasiones tienen un evento cercano, ¿ya? A la semana, bueno, por lo menos, ¿ya? Y en varias ocasiones nos han venido pacientes que se van a casar en una semana y están colocados así,
como en la figura, ¿no? Ven acá, el ojo así, caído, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que le han colocado la toxina botulínica muy cerca del elevador del párpado. O a veces el paciente le gusta hacer este detalle. La recomendación del vecino, de la chica, por ahí alguien que es curioso que dice, no, sóbate un poquito para que se difumine mejor y tenga mejor efecto. El paciente muy obediente hace esto y se difumina mejor y se lo tira hacia el ojo. ¿Ya? Eso ha pasado. Muchas veces no es complicación del médico o de la persona que trata, sino es que el paciente, por obedecer otras cosas, hacen o provocan, desencadenan ese problema. Entonces, ya saben, el principal problema, ¿cuál es? Esa es una complicación, no es un efecto secundario. ¿Correcto? Ya. La forma de inyección, ¿sí? Acá me dio pánico lo que he visto que ha presentado su compañero. ¿Qué es lo que me ha dado pánico? Me ha dado pánico esta inyección acá. ¿Por qué me ha dado pánico acá? Porque está muy cerca del párpado. Normalmente dentro de las indicaciones de la zona glabelar, la zona frontal, la inyección no se debe colocar a 1 centímetro o 1,5 centímetros por encima de la ceja. Porque si no, es riesgo de ocasionar ptosis palpebral. ¿Correcto? Es un punto importante. 1 centímetro por encima, 1 centímetro a 1,5 centímetros por encima de la ceja. Por debajo es mucho riesgo. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces todas las formas que puede haber. La inyección directa generalmente es cuando el músculo es grande, es fuerte. Entonces se inyecta directamente sobre el músculo. Entonces, pero hay zonas de la cara, del cuerpo, por ejemplo también en la zona del conejito, que yo lo digo bastante, en que el músculo es bastante superficial. Entonces, y como es alta la inervación, entonces empiezan a poner intradérmica, pero en varios segmentos. Y en la inyección intradérmica a la justa se pone 1 a 2 unidades como máximo por cada inyección intradérmica para hacer un acabado un poco más homogéneo, aparentemente. Pero cuando tenemos músculo muy presente, por ejemplo, el procerus o el corrugador de los ojos, ahí sí definitivamente generalmente se hace directo. Se agarra el músculo y atrofiarlo o inhibirlo. ¿Correcto? Pero esto, no, pánico. ¿Correcto? Pánico. No, bueno, acá ha dado diferentes puntos de vista sobre cómo se puede hacer la colocación en diferentes zonas, ¿no? Venga, zona glabelar, solo hablamos de esta zona, por si acaso. No estamos hablando de aquí ni de acá. Glabelar, este sector. ¿Correcto? Central, por si acaso. Especialmente la zona de procerus y corrugador de los ojos. ¿Ya? El que te forma la cara de molesto, enojado, contrariado, fastidiado o preocupado. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, la cantidad va a depender bastante de su propia experiencia. Generalmente, ya en mi experiencia, el varón consume el doble que la mujer en toxina botulínica. Porque generalmente el varón tiene la musculatura facial mucho más fuerte que la musculatura facial de la mujer. Entonces, por ejemplo, si en una mujer en la zona glabelar utilizo 15 unidades, en el varón normalmente uso 30. ¿Ya? Entonces, más o menos sacando un promedio, generalmente la forma más típica de cuando barbotos lo hacemos en máscara, glabelar, frontal, patas de gallo y conejito. Esa es la parte típica. Y en máscara, generalmente en mujeres utilizamos 50 unidades y en varones 100 unidades. ¿Ya? Entonces, vemos acá cómo lo van colocando de acuerdo poco a poco. Si la arruga, si siente que el músculo es más fuerte, van aumentando las unidades, ¿no? Por ejemplo, en este músculo, generalmente acá utilizo 5 o 5, y si es varón, 10. Pero en mujeres que tienen mucho más fuerte, puedo utilizar 7.5. Pero eso les va a ir dando la experiencia. ¿Ya? No hay una cifra exacta. Vas tanteando, como se dice, echando a perder se aprende. ¿Ya? Y es verdad, o sea, muchos que ponen mucho, se les acaba muy rápido, pusieron demasiado acá, les faltó aquí, les faltó acá, otros que ponen muy poquito, y entonces también el tiempo, duración del efecto, también depende de cuán adecuada ha sido la dosis o no. ¿Ya?
Entonces, las patas de gallo, la famosa pata de gallo, que se ven bastante en las personas que son muy expresivas, que ríen bastante, sonríen bastante. La más chistosa, la mujer más chistosa, es la que tiene más patas de gallo, porque va para bromear, va sonriendo y va haciendo sus muecas y gestos, ¿no? Entonces, en patas de gallo también se utiliza, son músculos pequeños, por eso en cada línea que se forma, si ven acá, cada línea que se forma, ahí generalmente pongo una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades. En cada línea pongo una unidad pequeñita. Y a veces también tenemos la parte interior, se forman unas pequeñas oruguitas, también conocemos esto, también podemos suponer 1 o 2 unidades. ¿Por qué digo? Ahí sí trato de darles una cifra más exacta, porque si ponemos demasiado, podemos producir una caída de la tensión de la auricular de los ojos tan severa que nos produce un ectropio. Y al final de cuentas, pero el ectropio es por gravedad, porque ya como no tiene fuerza este músculo, todo se cae. Y como siempre hay unos músculos contrarios que van haciendo, jalando, eso se fortalece. Entonces, mucho cuidado con esa colocación, ¿no? El famoso conejito, que algunas personas tienen bastante, otras personas que no tienen nada, no utilizan su nariz. Y eso es bastante importante. Y entender, como casi todo lo que ha pasado por práctica, ha pasado por la doctora, y casi todo lo que ha pasado por la doctora ya se deben conocer de memoria todos los músculos de la cara. ¿O me equivoco? Dígame quién no conoce el músculo de la cara. ¿Quién no ha visto los músculos de la cara? Ha tenido que hacer su esquema de músculos de la cara. Ya. Y no le avisaba a la doctora y lo jalaba. ¿Ya? Bueno, entonces, es entender, por eso es importante entender todos los músculos de la cara para saber qué músculos pueden infiltrar, para saber qué arruga pueden evitar o qué arruga pueden contrarrestar, ¿no? Entonces, las líneas de conejo también, en esas líneas, 1 a 2 unidades como máximo por línea. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago generalmente? Por eso, ¿por qué hablo por líneas? Yo lo que miro primero es cómo arruga, cuánto arruga, y en los sobrebordes, estos sobrebordes, es donde coloco en forma directa. Y esto lo he mencionado muy bien, no sé qué parte, que lo he leído, pero que dice forma directa en la parte más gruesa, y en la parte más delgada ponemos superficial. Ponían superficial o intradérmica, ¿no? Entonces, así es como se va haciendo. En cada línea voy calculando 1 unidad, 2 unidades. Pero en esta zona, así, cuando veo el músculo más grueso, el reborde se forma más grande, entonces digo, ah, no, acá van 3 unidades. Entonces, eso ya va de acuerdo a la experiencia, ¿no? Un poco avanzamos. Esto puede ser una parte muy importante, que no es muy reciente, esto tiene 5 a 7 años recién de tratamiento. ¿Qué pasó? Que vieron también que el famoso, las arrugas periorales, que también se podían tratar con toxina botulínica, y se formaban estas líneas, ¿cómo se les llama? Se les dice de código de barras. Las líneas código de barras. Y con toxina botulínica sí podíamos conseguir una disminución. Podíamos conseguir una disminución en la zona perioral, podíamos conseguir una disminución de la contracción, pero algo muy interesante y muy divertido, ¿no? La paciente ya no puede hacer mucho esto, ¿no? Tú le dices al paciente que se le ve esto bonito, le dices, con su puchero, hace eso. O sea, no hace esto, señor. Ya porque se le inhibió la función de la articular, pero queda bastante bonito, especialmente señales que tienen ese código de barra. En esto sí me encantó, la vez que lo vi lo aprendí. ¿Por qué? Porque te da un efecto de alargamiento de mentón. En personas que hacen bastante ese gesto y se les arruga bastante, cuando se les coloca acá, da un efecto de alargamiento de mentón, hasta nos da a la apreciación de pensar de que le han puesto un implante de mentón, porque se les agarra muy bonito y se les afina el mentón y se les agarra el rostro. Es muy bonito cuando se le coloca acá, pero hay que saber colocarlo, especialmente conocerlo. Pero ven, por ejemplo, ¿no? Ven acá, más o menos calculan la distancia entre el labio al mentón acá, y entre el labio y el mentón, y miren cómo lo supera enormemente, porque ya nos da un efecto alargamiento de mentón.
líneas horizontales del cuello. Generalmente acá sí indico que tienen que hacerlo no de manera directa, sino de manera epidérmica, porque el músculo es más, que es la que nos forma todas estas arrugas, es bastante superficial, ¿correcto? Y eso lo podemos ver cuando lo ponen en esta foto. ¿Dónde está la foto del músculo? Acá. Acá ven cómo es bastante superficial, el músculo es más flatísimo, ¿no? Entonces el músculo es muy superficial, la grasa es muy superficial. Entonces acá tratar de ponerlo de forma directa, nos vamos a pasar hasta la grasa a su vez más y podemos hasta darle a un músculo digástrico que nos puede dificultar la deglución o alguna otra alteración cuando podemos muy profundo, ¿correcto? Entonces en el cuello tiene que ser tangencial y intradérmica. Por eso es muy importante acá que dice intradérmica, no profunda. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror con respecto a la toxina botulínica? Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, algo que aclarar con respecto a la toxina botulínica, que existen aproximadamente 5 a 9 tipos de toxina botulínica. ¿Ya? Pero la más utilizada es la toxina botulínica A. ¿Por qué la más utilizada? Porque la tiene mayor efecto y mayor duración de efecto. ¿Ya? Y segundo, son termosensibles. Entonces el problema es la termosensibilidad, por eso se tiene que manejar la toxina botulínica con cadena de frío. Siempre. En muchas ocasiones algunas empresas dicen no, es termoestable, no hay problema, pero como se dice, si tú quieres garantizar algo bueno al paciente, tienes que garantizar toda la cadena de frío, ¿correcto? ¿Ya? ¿Y qué ibas a preguntar, amigo? ¿Varía el tiempo de duración desde la primera vez hasta un paciente que ya está colocado? No, ese es un mito. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Digamos yo, ¿no? Yo tengo mis arrugas, yo hago esto y tengo mis arrugas acá. Entonces me pongo toxina botulínica, entonces cuando hago esto ya no arrugo tan fuerte. Entonces, esta semana, en 2 semanas ya veo qué bien se ve mi rostro, se ve liso. Pero pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Al 5.º mes ya veo que se está formando un poquito, ¿no? Y al 6.º mes, que pasó todo el efecto de la toxina, veo, wow, ¿cómo se me ha formado? Pucha, estoy peor que antes. Claro, estoy peor que antes de que pase el efecto. Pero no estoy peor que antes de que me pongan la toxina botulínica. ¿Me entiendes? Pero muchos dicen, no, se te arruga peor, se te va a poner peor, te pones la toxina y después se te va a arrugar peor el rostro. No es que se te arrugue, el problema es que te olvidaste cómo eras antes. ¿Me entiendes? Entonces, como se olvidó cómo era antes, entonces dicen, estoy peor, estoy mal. Segundo, tenemos que también hablar de que lo que nos pasa a todos, envejecemos. Entonces, el envejecimiento no solo implica que el músculo sea más débil o más fuerte, el envejecimiento implica que la piel se haga más laxa. Entonces, cuando tenía 25 años y hacía esto, claro, mi piel se arrugaba, pero se estiraba rapidito. Ahora que tengo 50 años, hago esto y ya no se estira tan fácilmente. Y no es por la toxina botulínica que me haya puesto, sino porque simplemente hemos envejecido. Y llega un punto en que ya esa piel está tan laxa que ya, a pesar de que apliquemos toxina botulínica, igual va a mantenerse algunas arrugas por envejecimiento. Ya no es porque es buena o mala la toxina, o porque la toxina te ha hecho daño o te ha destruido. Listo, plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas, bueno, me hubiera gustado que hables un poquito de la historia. El plasma rico en plaquetas empezó a usarse primero, históricamente, en los odontólogos. Los odontólogos empezaron a utilizar el plasma rico en plaquetas, viendo algunas reacciones, algunos informes que el plasma rico en plaquetas ayudaba a la osteogénesis. ¿Ya? Entonces, los pacientes que necesitaban algunos implantes óseos y veían que la carcasa ósea o la tabla ósea era muy delgada, empezaron a inyectar plasma rico en plaquetas y empezaron a ver que la tabla ósea empezaba a engrosarse. Entonces, empezó a ser muy utilizada en
odontológico. Y después empezó a verse en traumatología y en todo sitio. Actualmente, como han visto en ese esquema que mostró su compañero, se utiliza casi para todo, pero tampoco es mágico. ¿Ya? Por ejemplo, una de las cosas muy importantes que tienen que recordar es que el plasma rico en plaquetas no es para un tratamiento de relleno a largo plazo. Que muchos dicen, no, te ponemos gel de plasma rico en plaquetas y vas a ver cómo te rellenamos la cara. Ah, claro, perfecto, te rellenas la cara, pero te dura un mes y listo. Después se va absorbiendo. Entonces, el plasma rico en plaquetas es bueno porque tiene harta cantidad de factores de crecimiento, pero no es bueno porque va a rellenarte. ¿Me entienden? A diferencia, por ejemplo, del ácido hialurónico, ¿no? Del ácido hialurónico, otros rellenos que sí tienen una duración más larga. ¿Correcto? Puede rellenar, sí, pero como considerar un suero que va a tomar un poco más de tiempo en reabsorberse, pero no es como relleno. Algo que es muy, muy importante. ¿Ya? La plaqueta normalmente se activa con cloruro de calcio, trombina, fibrinógeno o cualquier otro activador. Esos son en cualquier parte del cuerpo. Pero normalmente se utilizan dos principales activadores, que los dijo su compañero. Uno es el cloruro de calcio y el otro es el, no lo dijo, gluconato de calcio. ¿Ya? El cloruro de calcio o gluconato de calcio podemos utilizar los dos. Idealmente sí, el cloruro de calcio es mejor, pero el gluconato de calcio también nos ayuda. ¿Correcto? ¿Ya? Todos los factores de crecimiento que tiene, pero son factores de crecimiento y todos van hacia la síntesis de colágeno, angiogénesis, fibronetina, bueno, inhibición de osteoclastos, ¿ya? Acá colágeno, proliferación de enterocelos, mejora la vascularidad y volvemos de nuevo los fibroblastos y los fibroblastos que producen colágeno. Entonces todo va hacia el mejora de la producción del colágeno. ¿Ya? Entonces es muy importante que estos factores de crecimiento nos ayuden a formar mayormente todo esto de irrigación y colágeno. Entonces, en las heridas, ¿cómo lógicamente va a actuar? Va a actuar formando una malla dérmica, una malla de colágeno con neovascularización. Y formando eso que nos produce tejido de granulación. ¿Y el tejido de granulación en qué nos ayuda? Para poner un injerto de piel y listo, se sanó la herida. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido es que ayuda bastante. ¿Cómo se obtiene? Bueno, tiene varias fases, ¿no? Y eso aprende extracción, centrifugación, obtención, concentración, activación y la inyección. ¿Correcto? Ya les he hablado la extracción. El número de, la cantidad de sangre que se saca es de acuerdo a la zona que vas a tratar, ¿no? Si vas a tratar un par de arruguitas acá, unas pequeñas arruguitas pequeñas, esas simples, esas ya de envejecimiento, de fotoenvejecimiento, entonces no vas a sacar 20 centímetros de centímetro, con 10 centímetros cúbicos es suficiente, ¿ya? Pero va a depender bastante, ¿correcto? Entonces se somete a una centrifugación. La centrifugación tiene dos parámetros, ¿no? Uno, la velocidad de centrifugación y dos, el tiempo de centrifugación. Entonces eso va a depender bastante de uno, lugar donde estemos, cantidad de la sangre que se obtenga y altura, altitud. En Cusco, la centrifugación no se puede utilizar los parámetros que se utilizan en zona a nivel del mar. Entonces en Cusco se tienen que adaptar. ¿Cómo hacemos esa adaptación? Entonces generalmente centrifugamos a diferentes tiempos y a diferentes velocidades. Y los mandamos al laboratorio que nos digan cuántas plaquetas están rotas, cuántas plaquetas están vivas, y de acuerdo a eso ya hemos sacado un parámetro. Y ese parámetro nos ayuda ya para generalizar a todos los pacientes. ¿Correcto? Ahora, bueno, y la obtención, ¿no? Después de la centrifugación tenemos que sacar el plasma. ¿Qué es lo que sacamos? Generalmente, como dijo su compañero, son unos tubos de 4 mililitros que contienen citrato de sodio, ¿no? ¿De calcio o de sodio? De
Calcio, sodio. Sodio. Ajá. Ojalá. Es sodio. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve ese famoso citrato de sodio? Es un anticoagulante. ¿Ya? Más simplemente para eso. Nos anticoagula y evita que se forme o que todo se gelifique. ¿Ya? Entonces, generalmente calculamos que se va a dividir el tubito en 3 tercios. 2 tercios de suero, 1 tercio de glóbulos rojos. Esos 2 tercios de suero se dividen en 2. Entonces, el tercio del medio es el que contiene plasma rico en plaquetas. El tercio superior contiene Plasma pobre. PPP, plasma pobre en plaquetas. Y tenemos la zona globular o celular, ¿no? Y hay una línea blanca, ustedes cuando vean eso, una línea blanquita. Y esa línea blanquita se llama la línea leucocitaria. Que acá dice que es difícil de ver, realmente es muy fácil de ver. ¿Ustedes ven? Una línea blanca, línea leucocitaria. Que en muchas ocasiones, antiguamente cuando hablaban de plasma rico en plaquetas, que también ayudaba en que podías tratar de jalar un poco de esa línea leucocitaria cuando tomabas el plasma rico en plaquetas, que ayuda en mejorar la inmunidad de la zona, porque inyectabas también leucocitos. ¿Ya? Por eso también lo indicaban a veces en acné. ¿Correcto? ¿Ya? Lo concentran, bueno, una vez realizado se repite de nuevo el procedimiento. Esto sí es bastante, ¿cómo se llama? Controversial, porque actualmente ya no se hace esta parte de la segunda concentración. Se hace la primera centrifugación, es la primera concentración. Ya esa fase ya no se hace. ¿Correcto? La centrifugación. La concentración, que es una nueva centrifugación. ¿Correcto? La activación, no vamos a la activación. Bueno, ¿con qué la activamos? Cloruro de calcio o gluconato de calcio. Perfecto. ¿Y la forma como lo colocas? Puedes poner intradérmica, micropunciones. Bueno, acá me hubiera gustado que hables de hay dos hasta 3 formas de colocarlo, ¿no? Una es con microabones. Es la colocación de la aguja en un ángulo de 45 grados sobre la piel, provocando pequeños abones, pero idealmente tiene que ser intradérmica, ¿ya? O en la dermis idealmente, no irse al tejido celular subcutáneo, sino irse a la dermis para que la dermis se produzca más colágeno, y al producirse más colágeno mejora la cantidad de elastina también, al mejora la elastina se mejora la calidad de la piel. ¿Correcto? Es mejorar calidad de piel en ese sentido. Pero cuando él se utiliza en otros sitios es mejorar, por ejemplo, en traumatología, en pacientes que tienen artrosis de rodilla, inyecta plasma rico en plaquetas. ¿Para qué? Para que se forre o se regenere un poco el cartílago articular y mejora la artrosis, el dolor, las molestias. En oftalmología lo utilizan bastante cuando hay laceraciones de conjuntiva o córnea para ayudar a la regeneración de tejidos. Entonces, ayuda bastante en lo que es regeneración de todos los tejidos donde se aplique. ¿Ya? Pero si lo aplicas en grasa, ¿qué va a producir? Mejora la regeneración de tejido graso. Por eso no tienen que ser profundas, tienen que ser muy superficiales en su tratamiento faciales, ¿correcto? Y bueno, en úlceras de cúbito tiene que ser un poco más profundo. Ahí sí usan el plasma o el plasma rico en plaquetas gelificado para que forme una capa continua. ¿Ya? Porque si lo ponen un plasma rico en plaquetas no gelificado en líquido, perfecto, lo pones, pero le pones la gasa y la gasa se chupó todo el plasma rico en plaquetas y no obtuvimos el resultado que uno quería, que es el plasma rico esté en contacto constante. Lo que podemos hacer a veces, si no podemos gelificar el plasma rico en plaquetas, inyectamos dentro de la úlcera plasma rico en plaquetas. ¿Ya? Entonces, bioestimulación cutánea, tratamiento anti-age, no anti-G, sino age, anti-envejecimiento, ¿no? Anti-edad, ¿no?
En transferencia de grasa, perfecto. Eso sí está excelente. Cuando hacemos lipotransferencia y aplicamos plasma rico en plaquetas, aumentamos la posibilidad de que la grasa tenga mayor posibilidad de supervivencia. Porque en muchas ocasiones, cuando necesitamos mucha grasa, ¿qué pasa? La supervivencia de la grasa depende del tiempo en que empieza a haber irrigación sobre la grasa. Entonces, las zonas, esta bola de grasa que he injertado, entonces, a la parte periférica va a empezar rápida supervivencia de la grasa, pero la grasa que va a demorar más en supervivencia va a ser la del centro, porque va a llegar más difícil. Entonces, por eso es que en lipotransferencia le ponemos plasma rico en plaquetas y con eso mejoramos la capacidad de supervivencia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los factores de crecimiento? Que es lo que activa también el factor de formación de neovascularización. ¿Bien? Entonces, todo tiene una correlación de por qué. ¿Ya? En post-peeling también para mejorar la capacidad de respiración, flacidez celulitis. En acompañamiento de hilos para que mejore la adhesión del hilo. En implantes capilares también lo mismo, mejora la vascularización, mejora la capacidad de implantes. En estrías lo he usado, no sirve para nada. ¿Ya? Pura fantasía. ¿Ya? Entonces, formas de aplicación, como dice, terapia tópica, subdérmica, intradérmica y después de la dependiendo bastante. Por ejemplo, una de las formas también es con micro rodillos, con múltiples agujas, pasamos el rodillo, creamos micro heridas y le aplicamos en forma de capa, en plasma. Ya no lo inyectamos, sino lo aplicamos en forma de capa y penetra a través de las microincisiones o microagujas que vamos haciendo. ¿Ya? Formas de aplicar múltiples, pero la intención cuando aplicamos en rostro es generalmente mejorar la calidad de la piel, pero no de relleno. Y no se dejen engañar. ¿Sí? En curación avanzada de heridas definitivamente ha sido mostrado 1000 veces de que ha mejorado. Acá, ¿qué es lo que hace? No ha hecho que la herida se cierre espontáneamente, por si acaso, no se dejen engañar. Lo que ha provocado es que crezca suficiente adecuado tejido de granulación, especialmente acá, tejido de granulación, acá, para que toleren o para que un injerto de piel sea bien aceptado y pegue. ¿Correcto? ¿Ya? En esta zona sí. ¿Por qué acá ha regenerado piel? Porque si ven acá un puntito, hay un puntito de piel. ¿Sí? Entonces, los mismos factores de crecimiento han hecho que la piel empiece a crecer en forma más adecuada. Y no solo crece la piel, sino también se empieza a contraer toda la piel. ¿Correcto? Entonces, en todo nos puede ayudar. Pero en una úlcera varicosa, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Es la safenectomía y extracción de la vena. ¿Ya? Pero igual va a recidivar en 5 a 10 años. Entonces, todo paciente que sufrió alguna vez de varices o que sufre de varices, se ha operado de varices, igual va a tener que toda su vida utilizar medias antivaricosas. ¿Ya? Yo antes operaba bastante varices, ¿ya? Pero yo veía que a los 5, 6, 7 años recidivaba. Y al final de cuentas decía, ¿para qué lo operas si está con el mismo tontero? Entonces lo que empecé a hacer es ya no dar, no operar varices, sino lo que hacía es obligarles a que se acostumbren a utilizar medias antivaricosas, medias de compresión. Y realmente yo sentía mejor sin pasar por una operación. Es una pelea que tengo con el cardiovascular, porque el cardiovascular sí dice que sí funciona, que sí sirve y que sí se debe de mover. Bueno, si él lo dice, será verdad. Yo hablo en base a experiencia. ¿Ya? Acuérdense, nunca se olviden, de todo esto lo más importante es consentimiento informado. Ante todo procedimiento que van a hacer, consentimiento informado. Y dentro de lo que digan con su consentimiento informado, nunca se olviden de decir posibilidad de infección. ¿Correcto? Nunca se olviden de mencionar lo feo. Infección, necrosis, hematoma. Porque si se olvida de mencionar lo feo y el paciente, les puedo denunciar porque dicen, no me avisó. Y acuérdense que una herida limpia, ¿qué porcentaje tiene de infección? El 1%. Entonces pueden atender 1000 pacientes y tienen la posibilidad de que 10 pacientes de ellos se infecten. Y eso son denuncias seguras.
¿sí? Protéjanse. Efectos adversos. Bueno, realmente no tiene mayores efectos adversos, salvo la mala colocación. Yo me acuerdo que me llegó una paciente que parecía que le había picado un montón de avispas, porque tenía puntos de sangre acá, todos puntos de sangre. Así. Terrible. ¿Y qué pasó? No me han puesto plasma rico en plaquetas. Y digo, ay, Dios mío. ¿En dónde? No, es que con una aguja grande me colocaron así, con una aguja grande le colocaban en profundidad. Yo decía, bueno. O sea, hay muchas zonas, muchas personas que hacen esto, que no son, pero lo peor que no son médicos, que se ponen a hacer estas cosas y que ni siquiera saben por qué las hacen. Simplemente porque el vecino o la amiga le dijo, hazlo así, y empezaron a hacerlo y cada desgracia. Terrible. ¿Ya? Pero eso sí, muy importante. Y es muy bueno, el plan evidenciado en tres sitios importantes. Uno, en dorso de manos, esas manos envejecidas, cuando hemos colocado plasma rico en plaqueta de esas manos, regenera muy bien, se rellena muy bien y queda muy bien. ¿Ya? Otro, una zona muy interesante es acá también, en la zona del cuello. Las mujeres ya de 60 años que se han hecho 1000 efectos acá en la cara, 1000 cosas en la cara, se ve todo estirado, pero ustedes le ven el cuello y ven el signo de envejecimiento del cuello alto que dicen, ah, no. Entonces acá también responde muy bien y hace muy buen efecto tensor de la pared con plaquetas. Y otras zonas es en esas arruguitas finitas de fotoenvejecimiento que tenemos acá, que muchas mujeres tienen acá, también ayuda muy bien el plasma rico en plaquetas. ¿Ya? Bueno, los quemadores grasos definitivamente es una alternativa a la liposucción, ¿correcto? Tenemos en quemadores la lipoclasia y la adipositosis, ¿correcto? Todos van dirigidos a destruir adipocitos, ¿correcto? ¿Ya? En la lipoclasia tenemos la hidrolipoclasia o la lipoclasia ultrasónica o química. ¿Ya? Acá no puedo hablar de hidrolipoclasia acá. ¿Por qué no puedo hablar de hidrolipoclasia acá? Porque acá no se utiliza el agua como medio de destrucción del adipocito, sino es como medio de transporte solo del producto que va a destruir el adipocito, que puede ser la fosfatidilcolina o de deoxicolato de sodio. ¿Ya? Generalmente la fosfatidilcolina en zonas muy gruesas de grasa o cúmulos gruesos de grasa, como corporales. El deoxicolato de sodio en zonas más delgadas porque es más preciso y se puede dar en dosis más pequeñas, ¿correcto? ¿Ya? Deoxicolato en facial, fosfatidilcolina corporal, ¿correcto? Y producen necrosis de la pared adipositaria, ¿ya? Pero la hidrolipoclasia es hidro, entonces utilizamos el agua como medio para destruir adipocitos. Entonces, como ha hablado acá, la ultrasónica, que a través del agua se amplían estas ondas ultrasónicas por ultrasonido y a una frecuencia, al ampliarse con el agua, destruye células adiposas. ¿Correcto? Es más o menos eso es lo que tratamos. El liposmolar ya no se usa mucho porque puede producir necrosis hasta de tejidos, tanto como el tejido graso, piel y hasta músculos si lo colocamos mal. ¿Ya? Entonces, bueno, la hidrolipoclasia química, bueno, esto es uno de los medicamentos, así haciendo un cherry a Aqualix, pero hay múltiples medicamentos, ¿no? ¿Ya? El número de sesiones depende bastante del número o la cantidad de grasa que se tiene, pero es muy importante hablarle al paciente que no va a funcionar igual que una liposucción. ¿Va a disminuir medidas? Sí, pero no igual que una liposucción. ¿Ya? Entonces es muy importante aclarar eso al paciente, porque muchas veces dicen después que no, ay, que mal, que esto, lo otro, solo me ha bajado 3 centímetros de cintura. Y dice, pues, eso es lo que se busca, bajarte 3 centímetros de cintura. Entonces es más recomendable en lo que sería, digamos, una lipoescultura. O sea, ya una persona ya decidida, pero con un perímetro de grasa podría crecer. Claro, pero depende bastante de pánicos y terrores del paciente que no quiere cirugía a ningún lugar, en ningún momento. Y también cuestión de costos, ¿no? Una utilización de quemadores es mucho más cómodo que una liposucción.
¿Ya? Hay muchos factores que influyen en buscar lo no quirúrgico. Por eso muchos hablan en forma inadecuada de la liposucción sin cirugía, ¿no? Esa aplicación de quemadores o hacer hidrolipoplasia, criolipólisis o otros tipos de acciones, ¿no? Entonces, acá, bueno, el número de sesiones depende bastante de cuánta grasa tienes que sacar, ¿no? ¿Ya? La hiposmolar hay que tener mucho cuidado porque simplemente esto nos puede provocar daños mayores, ¿ya? Es muy interesante esto de la hidrolipoclasia mezclado con la lipoclasia química. Actualmente lo que se hace la mezcla de los dos. Por ejemplo, en una gordura periabdominal se coloca inyecciones de suero fisiológico con quemadores grasos y se le somete a ultrasonido. Entonces hacemos una hidrolipoclasia y al ponerle con quemadores grasos también estamos haciendo quemadura química y aumentamos el efecto y mejoramos el acabado del procedimiento. ¿Correcto? ¿Ya? Esto de ir moviendo, cada uno tiene su forma de hacerlo. Esto es un libro que te explica cómo puedes irlo haciendo. ¿Correcto? La radiofrecuencia también lo mismo. Si tú le pones a esta radiofrecuencia un poco más de agua, transmite mejor la radiofrecuencia o la frecuencia a la frecuencia y mejora la destrucción de los adipocitos. ¿Ya? La criolipólisis mediante frío. Y esta parte es muy interesante a mencionar. La criolipólisis es en temperatura por encima de 4 se produce formación de cristales, no, por debajo de 4. Me parece. Es por debajo de 4 grados centígrados ya se producen cristales, no por encima, porque por encima se derriten todos los cristales generalmente. ¿Ya? Y bueno, se le somete a enfriamiento profundo de la grasa y se forman cristales. Estos cristales destruyen la célula grasa y bajan medidas. Pero como digo, todas bajan medidas, pero no te sacan toda la grasa en sí. El deoxicólico, del soxicólico, también lo mismo. ¿Por qué esta zona no se debe tratar? Porque en esta zona pasa el famoso nervio. Entonces no podemos destruir el nervio. Mucho cuidado. ¿Correcto? ¿Ya? Generalmente yo puedo aplicar, se aplica el deoxicólico sin anestesia actualmente. Ya se puede colocar inyecciones. ¿Cómo se coloca? Eso sí, acá me habla una rejilla de 1 centímetro, ¿no? Entonces es una marcación de 1 centímetro en cada punto de intersección. Ahí vas colocando 0.1, 0.2 de ácido, ¿no? Generalmente separación de 1 centímetro para evitar mayores complicaciones. Mucha concentración, si se va a profundizar, me produce necrosis muscular. Si se superficializa mucho, me produce necrosis cutánea. Entonces, hay que saber agarrar bien la grasita y saber cómo infiltrar. Ya con la experiencia ya no haces marcaciones y ya sabes cómo vas inyectando. Ahora, no solo se inyecta acá, se puede inyectar acá y acá. Y si lo asociamos, por ejemplo, con triamcinolona o con algún otro tipo de desinflamantes, nos produce el efecto de mejor acabado. ¿Ya? Y bueno, yo acá utilizo, ¿no? La grasa es muy superficial, hay que tener mucho cuidado al aplicar, porque es muy superficial la grasa. Si nos vamos más profundo, producimos daño y complicaciones posteriores, ¿no? Esto es muy importante. Más que cuidados postoperatorios, más cuidados postprocedimiento, ¿no? ¿Correcto? No acostarse en un mínimo de 4 a 5 horas y colocarse compresas frías porque les va a arder, va a sentir ardor. Y también colocarse una mentonera o algo que les apriete. Igual cuando se coloca en el cuerpo, se le coloca faja. ¿Ya? Y la indicación muy importante que no lo he mencionado, pero que debería hacerse siempre, es colocarse siempre una faja y disminuir el consumo de lípidos o de grasas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando colocamos estos quemadores grasos va a destruir la célula grasa
pero la grasa no la va a destruir, vas a destruir la célula grasa. Y esa grasa que va a pasar se va a reabsorber. Y esa grasa reabsorbida, ¿a dónde va? Al hígado. ¿Correcto? Donde se forma el LDL, HDL, toda esa macana, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Sobrecarga de grasa al hígado. Y si consume más grasas, ¿qué vas a pasar? Vas a sobrecargar más ese hígado. Lo vas a trabajar más y puede producir algún daño hepático a largo plazo. Entonces, cuando se hace estos tipos de procedimientos donde se derrite la grasa, hay que disminuir el consumo de grasas. ¿Ya? Y finalmente, en alguna parte habló del lipoláser, ¿no? También utilizar, como el láser se puede utilizar para la lipólisis, también se puede utilizar, pero se utiliza en cúmulos. ¿Ya? El Nd:YAG, si mal no me equivoco. ¿Ya? También se utiliza para bajar. Ahí sí podríamos tener un efecto más adecuado, pero es muy lento. O sea, es una fibra delgada y pasas. Entonces pasas despacito y te vas a demorar como 4 horas en hacer todo el cuerpo. Entonces, mejor es una lipo más rápido. Entonces, por eso eso se utiliza solo en cúmulos, en zonas muy específicas, ya para dar el detalle. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? ¿Ya? Acuérdense de la toxina, la historia de la toxina, dónde se utiliza, qué activadores utilizamos en la toxina en el PRP, ¿ya? Y que la hidrolipoclasia es cuando usas agua como medio también de destrucción, pero la lipoclasia es cuando usas directamente el químico. ¿Sí? Por ejemplo, no puedo hablar de hidrolipoclasia se utilizó el Nd:YAG, pero el Nd:YAG, el láser, ¿qué es lo que produce? Bastante calor. Al momento de destrucción también produce energía y calor, entonces me puede quemar la piel. Entonces, para evitar que me queme la piel utilizo agua, por eso infiltro el agua, para evitar que el calor me dañe la piel. Listo. ¿Ya? 5 minutos de descanso o continuamos directamente.